Civismo en Acción RD. Ya estamos de regreso en Civismo en Acción RD, 5:19 de la tarde. Kerlin, nuestra invitada ya llegó, nuestra Eso. invitada ya está aquí. Se siente el aplauso para nuestra invitada. Kerlin, háblanos un poquito de la vida de nuestra invitada del día de hoy. Rosa, hoy tenemos una invitada con una historia que inspira. Es una mujer que ha peleado 1000 batallas. Es una cantante, adoradora cristiana que antes de empezó su carrera artística en el año 2000 de manera secular de música tropical, conocida como Jamie, la dama de la bachata, poniendo en evidencia su talento como intérprete. 10 años después, entrega su vida a Jesucristo y cambia sus letras por alabanzas a Dios. Es presidenta de la Fundación Mujeres de Poder en Massachusetts, Estados Unidos de América, y de la Fundación Mujeres de Gracia y de Poder, República Dominicana. Fue funcionaria de migración en el año 2000 y estudió mecánica de avión e ingeniería en tecnología. Un honor tenerle en nuestro programa Civismo en Acción RD, Yanira González. Bienvenida. Bienvenida, Yanira. Dios mío, muchas gracias. Gracias a Dios primero que todo. Gracias al Rey de Reyes, al que nos permite estar en este lugar mirando tantas rosas y claveles, porque hay rosas, pero también hay 2 claveles. Sí, clavel aquí. Y agradecer al Señor. Me doy cuenta que ustedes están informados más que yo, porque ya eran cosas que para mí, bueno, eran olvidadas, pero veo que están conectados con la responsable de darle la información y me siento muy feliz, verdaderamente bendecida de estar en este lugar. Saben de manera que les amo mucho, soy su fiel seguidora. Ay, qué bueno. Me encanta el programa, el contenido, su manera de expresión, su manera tan amorosa que tienen para con los invitados y con las personas con las cuales se están entrevistando en este lugar. Verdaderamente es un programa soñado por muchas personas que sé que me van a acompañar con un sí de que esto se necesitaba en el país. O sea, esto es un puente que Dios está usando. Quizás sea un programa nuevo, pero que va a dejar sus frutos. O sea, el Señor nos muestra. Así es. Y sé que lo que empezó de una manera con poquitos planes, Dios lo va a llevar donde ustedes no se imaginan. Amén. Así es. Amén, amén. Amén. Así Está. es. Kerlin, chicas, Yanira es una mujer de poder. Así es. Verdaderamente. Pero para que la gente te conozca, Yanira, ¿quién es Yanira González? Vamos a iniciar por eso. Bueno, Yanira González es una campesinita que nació en un campito, no tenía vecinos, vivía en una casita en la finca donde mi papá nos llevó a vivir, a un campo de San Juan de la Maguana, o donde nací, mejor dicho, donde nací. Recuerdo que nuestros vecinos eran los animalitos, las matas, mi padre tenía muchos árboles, mango, todos los árboles mi padre sembraba. Nació en Santiago mi padre y por razones familiares se dirigió hacia el sur. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 3 o 4 años, iba con mi padre al lado de la vaca donde él ordeñaba. No sé si ustedes entenderán esa palabra. Claro que Claro que sí. sí. Sabemos de eso. Llevaba A las 5 de la mañana. llevaba un poquito de café en un jarrito de eso de salsa que cuando se usa la salsa pues se deja y me sentaba siempre al lado de mi padre y él pues con mucho amor siempre me quería, pero ¿qué le puedo contar? Mi padre era muy mayor de edad cuando yo nací, tenía casi 69 años. Wow. Y yo era la más indiecita, él decía que yo era la negrita de él, pero yo tenía el pelo muy amarillo.
Y él decía, tú no va a ser fácil. Yo me trepaba por todos los árboles y él decía, definitivamente, siento que tú vas a ser alguien que no sé qué va a pasar, pero tú eres tan extrovertida. En su palabra de él, que nunca estudió. Y yo decía, no, yo me voy a quedar aquí todo el tiempo. O sea, nací de un campo donde no puedo decir que tenía vecinos ni niños para jugar, solamente mis hermanitos. Y el primer juego que hizo Yanira fue mi padre cuando hizo una siembra de arroz que lo cosechó. Le voy a hablar como si estuviera en el campo ahora. Nos pusimos en una filita y lo primero que me pasó fue que todos mis hermanitos y primos me rompieron una pierna. Entonces, en aquel momento era un dolor fuerte, un dolor tremendo. Me doy cuenta, ahora que estoy hablando con ustedes, que el dolor siempre trató de perseguirme desde niñita. Y esa Yanira que ustedes ven, me montaba en todo, caballo, burro, sin amarrar. Le voy a hablar llanamente para que me entiendan muchas personas. O sea, me gusta siempre hablar como si estuviera en mi campo. Y era como un pajarito. Me encantaba hacer todo lo opuesto a lo que mi madre me enviaba. O sea, mi padre estaba arando la tierra, me trepaba en el arado y ahí me pasaba el día entero con él. Me trepaba en las matas de mango, me trepaba en todo lugar. Y no entendía que verdaderamente era porque el Señor me estaba preparando para las cosas que poco a poco pues le voy a ir contando. Yanira, entonces sabemos que tienes una voz hermosa. ¿Qué tiempo tienes cantando? Cantando toda la vida, pero ya de lleno en esto. Bueno, de cantar yo empecé a cantar en el campo. Me enviaban a buscar agua, la todo. Yo siempre estaba cantando la música de Yolandita Monge, de todas esas artistas de antes. Y cantaba y cantaba y cantaba y bueno, mi vida era cantar. Me gustaba de verdad cantar. Pero cuando realmente la música empezó a llamarme, fue cuando después, en el 2000, cuando yo empecé a trabajar para migración. Porque llegué a un lugar que era un hotel, un resort, y me dio con cantar y había un cazatalento en ese hotel. Y me preguntó que dónde yo cantaba. Yo le dije, en ninguna parte. Me dice, yo quiero que tú trabajes conmigo. Yo le dije, no me llamaba la atención porque estaba trabajando para el gobierno. Y me dijo, sí, yo quiero que hagamos un proyecto. Y lo primero que hizo fue, pues, invitarme a Suiza. Y recuerdo que en ese viaje pasé una semana y media. Gracias a Dios, mi jefa me dio permiso. Y me gané 12,000 euros. Wow. En primera instancia. Wow, 12,000 euros. 12,000 euros me gané en 4 días cantando. Fue viernes, sábado, domingo y el viernes próximo de la otra semana de ese entonces. Yo yo dije, bueno, ya, se fue migración, se fue todo, ya esta es la vida que yo quiero. Yo nunca fui a la escuela para aprender a cantar, solamente Dios. Ahora me doy cuenta que Él tenía un propósito. Y ahí empecé. No hacía vida pública, no hacía mucha vida pública por mi trabajo en migración. Ustedes saben la delicadeza de lo que nos envuelve a nosotros. Muchos inspectores oficiales que trabajan en los aeropuertos y puertos. Somos muy asediados aquí en el país. Y ustedes, como dominicanos que somos, saben que aquí en este país a veces, pues, hay que estar expuesto a mucho peligro. Así es, hermosa historia la de Yanira y esto aquí no se termina, así que vamos a escuchar las notas gloriosas de nuestro himno nacional y seguimos con esta hermosa historia. Excelente. La posición de atención, tu programa Civismo en Acción RD. Yanira, nos hablabas acerca de sus inicios como artista, cantante y nos contabas sobre las dificultades con el tema de migración. Pero háblanos acerca de otras dificultades que se te pudieron ir presentando en el camino.
Bueno, la dificultad más grande que se presentó en el camino fue que en el 2002, cuando yo pensaba que lo económico lo había superado, una niña que no tenía nada, tenía que usar el uniforme 4 años seguidos para ir a la escuela, o sea, llegué a sentir las piedrecitas en los pies porque no tenía la manera pues de tener lo necesario. Mi madre vendía dulce, ella cargaba hasta 200 libras de dulce en la cabeza para poder venderle en la ciudad, porque mi papá no trabajaba, solo lo que hacía en el campo. Entonces yo siempre decía que el día que Dios me ayudara pues a lograr algo, iba a sacar a mi madre de eso que ella tenía que vivir. Era difícil para mí, porque es triste. Cuando uno es niño se siente impotente. Y pensé que esa era una dificultad para mí. Pero ya en el 2002 tenía una casa de 2 niveles. Gracias a Dios. Ya mi jefa pues me daba el permiso para poder viajar en mis días libres, y a veces me tomaba hasta un día, y pues fueron de gran bendición en mi vida en ese trabajo. En el 2002, recuerdo que en el mes de octubre, yo tomé mis 2 hijos, a Jaslyn y mi hijo en ese entonces se llamaba Miguel Ángel, yo le decía Luisito. Él tenía 12 años. Yo le dije a ellos, esto es lo que yo tengo para ustedes. No quiero que nunca pasen lo que yo pasé. Esta casa es de ustedes. Es de 2 niveles, tiene los cuartos arriba y todo, pero los 2 ustedes harán, recuerdo esa palabra que le dije, los 2 ustedes hagan como ustedes crean con su vida cuando sean hombre y mujer. Pero nunca me imaginé que en diciembre primero, amanecer el 2, mi hijo y mi pareja, los 2 perderían la vida en un accidente. Wow. Mi hija que quedó, la encontró alguien, el cual me encantaría saber quién fue esa mujer que recogió a mi hija debajo del vehículo y la llevó a un centro en la avenida Bolívar. Esa vez, en la funeraria Blandino habían 2 cuartos, o sea, no estaban juntos ellos 2. Estaba mi hijo en uno, recuerdo, y mi pareja en el otro, pero mi hija estaba en cuidados intensivos. Estaban en 3 lugares diferentes. No sabía dónde correr, si a la funeraria o a la clínica. Mi hija se le ablandó la cabeza de una manera que estuvo a una milésima de la masa encefálica salir. Ella fue la que salió por la puerta del vehículo, y mi hijo y mi esposo quedaron atrapados dentro del vehículo. Fueron los únicos que quedaron ahí atrapados. El padre de mi hija quedó destrozado. El accidente fue porque en la caleta donde está la parada de guagua, una señora cruzó, no usó el puente que había peatonal, y para no matarla a ella y a una bebé que iban cruzando, él dio mucha vuelta. O sea, queremos exigirle al gobierno que corrija las fallas que hay en las calles, pero nosotros somos los primeros que violentamos las leyes aquí. Y muchos accidentes que han pasado, que como yo han perdido su familia, que lloran cada día, lo hacen, pero también hay culpables aquí, que son los que provocan que pasen estas desgracias, estos dolores. Y le puedo decir que esa casa, ese carro del año que teníamos, todas esas cosas que a través de la música pues estaba adquiriendo, ya dejaron de importar. Ya esa niña que les conté,
que también vivió historia muy triste en el trayecto. Sería muy largo contarle todo. Comenzó a llenarse de odio, de mucho odio. Y les puedo decir que nadie ha sentido más odio que yo por todo. Odio por todo aquel que tenía lo que yo no poseía. Porque yo decía, ¿por qué a mí me pasó esto si tantas personas tienen varios hijos y no se les murió uno? O sea, eran personas inocentes, pero yo, pues, quería que alguien pagara lo que estaba yo viviendo. Pasaron tiempo. Recuerdo que, voy a mencionar su nombre, José Flores. Belkis Rodríguez, que ahora ella es supervisora general del Ferry y de las Américas. Una mujer maravillosa, honesta. Y muchas mujeres más, y todo el que estaba en migración en ese entonces, se convirtieron en una familia. Extraordinarios todos. Porque en este país critican mucho a quienes trabajamos ahí dentro. Pero yo les puedo decir que son muy pocos los que se tuercen. Yo se lo puedo decir, porque aquí las autoridades les gusta mucho juzgar, muchos, pero ellos no entran ahí adentro para ver lo que se vive. Yo sí se lo puedo decir responsablemente. Ellos son buenos, porque ellos se convirtieron en mi familia. Mientras mi familia de sangre estaba cada cual en su lugar, ellos estaban ahí, amaneciendo conmigo, tratando de que yo no me suicidara, porque lo intenté hacer 3 veces. Wow. En una oportunidad iba para el aeropuerto, y donde está el destacamento de las Américas, donde empieza aquí ya la salida, yo me di todo para tirarme en el carro al mar. Ahí fue cuando el Señor empezó a obrar. Y yo dije, yo me voy a ir por aquí. El Señor me mostraba, yo tengo uno aquí conmigo, pero yo te dejé una para que tú continúes lo que yo quiero, ya que tú quieres conmigo. Porque tú me hiciste esto a mí. O sea, yo hoy le pido mucho perdón a Dios, pero yo siempre buscaba que, como Él sabía todo, para mí, en mi ignorancia, el Señor sabía todo. Porque si Él es Dios, Él sabe todo lo que pasa. Entonces yo digo, tú sabías que lo que iba a pasar. Pero Dios nunca se enoja. Él siempre está ahí, nosotros lo ofendemos. Y Él sigue ahí, y sigue. Y Él se sienta y espera que nosotros hagamos todas las rabietas y todo. Porque cuando nos pasan las cosas, nos convertimos como niños malcriados. O sea, solamente vemos que a nosotros nos pasa. Pero hay miles de personas sufriendo más que yo. Yo encontré la salida porque, aunque yo estaba en rebeldía, Él aún así, por infinita misericordia, Él dijo, yo tengo un plan contigo. Y continuó esperando al momento que pues luego le contaré. Entonces me imagino, Yanira, que después de pasar ese testimonio de tanto poder importante en tu vida para tomar una decisión definitiva, de cambiarla, de recibir ese llamado de Dios que utilizó de alguna manera, permitió para que tú llegaras a Él, porque Dios no quiere la muerte, más quiere la vida de todos nosotros, pero a veces permite que sucedan las cosas porque tiene planes mejores, porque los planes de Él siempre son mejores que los nuestros. Amén. En ese trayecto de ese tiempo, duré 1 año, casi caí en alcoholismo. En el aeropuerto yo compraba todas las marcas de whisky, vodka, todo. Y me pasaba los días libres tomando y llorando en mi casa. Mi hija me empujaba hacia el cuarto arriba. O sea, en las escaleras ella iba, mami, vamos. Mi hija tiene 26 años, pero ella su vida entera la dedicó a cuidarme. Y ella subía conmigo. Y yo vivía en el hospital poniéndome destroza porque los días eran terribles. Yo era como un ratón cuando le están dando palos que no sabe para dónde coger y le brinca cualquiera encima. Wow. Eran días terribles de oscuridad. Yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo no quería que nadie me mirara.
Y así me pasé hasta el 2009 y aún así me trasladaron a Punta Cana a trabajar 4 años y allá me seguía el dolor. Me ponían a trabajar a veces hasta con vuelo, madrugada, todo. Pero yo sabía que ellos lo estaban haciendo para mantener mi mente y mi corazón ocupado, para que no continuara con aquellos terribles pensamientos. Y todo el mundo me empezó a querer porque yo pensaba que era que me amaban por mí. Lo hacían porque entendían lo que yo estaba viviendo y uno con otro se comunicaban. Y yo decía, pero ¿por qué me miran tanto? ¿Por qué me miran? Me tienen lástima. Y era como un animal, que aquel animalito que le gustaba jugar se convirtió en un perro. O sea, no me interesaba nada, no me importaba nada. Solo me importaba que llegara el día de morirme. Yo todo lo arreglaba para que mi hija no quedara mala. Todos los papeles los firmaba. Si me muero, denle esto a Yaslin, esto aquí. O sea, no me importaba el mañana. A mí me importaba que me llevara Dios a donde Él quisiera. O sea, no había una forma ni nadie que pudiera quitar aquel dolor. Entonces, Yanira González, se puede decir que ahí empiezas a tener un encuentro con Dios, empieza Dios a tratar con tu vida. ¿Ese fue el momento inicial o tienes un momento más especial en que tú entiendes que ahí el Señor te llama? Bueno, cuando mi hijo vivía, había un vecino que hacía culto en su casa. Como yo siempre llegaba cansada, llegaba y me decía, mami, me voy a la casa del vecino Ramón. Y yo le decía, ok, está bien, le daba dinero a él y se llevaba a su hermanita y se iban. Entonces, después que él se va al cielo, yo tuve un sueño. Y fue que yo vi una iglesia que, yo decía, pero una iglesia, no sé. Entonces, el vecino que también se unió, como tantos vecinos que no me dejaban tranquila, iban todos los días, y una pastora a la casa, me invitaron a una iglesia. Yo fui y era la iglesia donde mi hijo se congregaba con el vecino. Qué bonito. Cuando yo voy a esa iglesia, era exactamente la iglesia donde mi hijo iba, que fue la que el Señor me presentó en aquel sueño. Y yo dije, ay, Padre, ¿qué es esto? Ese mismo día yo acepto al Señor cuando el vecino me llevó. Fue en el como 2006, algo. Yo lo acepté, pero lo acepté porque yo dije, no, esto fue mi hijo que me lo envió. Yo me iba al cementerio y duraba días con mi hija haciéndole cartita a mi hijo. Ahí, a lo que era, para mí mi hijo estaba ahí. Para mí, porque el que no le sirve a Dios va a los cementerios a llevarle flores a su familia. Ahí no está, ahí solamente está el cadáver. Porque el espíritu nunca muere y el espíritu es de Cristo. Amén. El espíritu nunca muere. Nunca, jamás. Pero yo iba con mi hija, le llenábamos un recipiente de cristal para que no se le muriera la cartita y le hacíamos cartas. Y eso eran cartas y yo me iba y lloraba y me desesperaba. Todos los que trabajaban en el cementerio se unían, me hacían una ronda y no llore y todo. Yo creo que ellos dejaban de hacer el trabajo en el cementerio completo y se quedaban con nosotras ahí. Y ella lloraba, la niña, mucho y me decía, mami, por favor. La vida te ha golpeado de una forma, como nos comentabas al principio, que desde pequeña tú sufriste dolores físicos. El hecho de perder tu esposo y perder tu hijo, tu príncipe dorado, ese ser que tú tanto, que salió de ti totalmente, es algo que no se supera. Es algo con lo que nosotros no. Porque ese dolor yo no lo entiendo, ese dolor yo no lo comprendo. Para yo comprender y entender ese dolor tendría que estar dentro de ti y no puedo. Quienes han perdido un hijo saben el dolor lo que se sufre, lo que se pasa. Y es un dolor que no se supera.
simplemente es un dolor con el cual se aprende a vivir y a darle gracias a Dios, porque a nosotros nos da la oportunidad de ser testimonio y de ser parte primordial de la vida de los demás, para que aprendan a mantenerse fuertes, a mantenerse firmes, porque el hecho de tú estar aquí el día de hoy sentada es para que alguien escuche lo que tú estás diciendo, y al esa persona escuchar eso que tú estás diciendo, se llena de fortaleza, porque es trágico perder un familiar, es trágico perder un perrito, pero perder tu familia, o sea, perder algo que es tan valioso para ti, un hijo, eso no hay forma, no hay lugar, no hay forma, no hay palabras, no hay nada. El único que puede estar contigo y tomarte de la mano es Dios. Así es. Amén. Más nadie. Yo te puedo decir 100,000 cosas. Ay, estate tranquila, tú verás, todo va a ser diferente. No. Si Amén. tú no tienes, si tú no vas tomada de la mano de Dios, y uno siente mucha rabia, te lo digo porque lo he vivido de cerca con una persona que quiero mucho y la adoro. Tú sientes mucha rabia con Dios, esa persona siente mucha rabia, Impotencia. mucha impotencia, porque ¿por qué él, no yo? ¿Entiendes? Entonces, todas esas cosas que tú has vivido, que tú has pasado, son un testimonio de vida, que hoy en día tú tienes una fundación, Amén. y esa fundación, por medio de esa fundación, tú ayudas a todo el que se acerca a ti, y no solo el que se acerca, también el que está lejos. Así es. Amén. Llega hacia ti y encuentra en ti un apoyo, encuentra en ti una persona con la cual puede refugiarse. Amén. Y eso lo reflejas tú como persona. No importa quién te vea en una foto, como sea que te vean, eso tú lo reflejas como persona. Tú eres una persona amable, tú eres una persona carismática, alegre, contenta, que deleitas con tu voz. Entonces, todas esas cosas, mantente siempre con la fortaleza de Dios, porque Amén. eso es lo único que te va a llevar a donde estés. Entonces, sé que estamos un poquito cortos de tiempo, y yo quisiera que tú nos hablaras un poco de tu fundación. Bueno, la fundación, en principio, Mujeres de Poder, creada en Massachusetts en el 2018, me movió porque antes yo pensaba que una mujer cuando salía a las calles a prostituirse, lo hacía por un placer o por algo. La verdad que eran cosas mías. Y siempre juzgaba. Yo siempre juzgaba, ¿verdad? Mi casa está en un área donde hay que cruzar por donde están muchas mujeres ahí. Y yo juzgaba, la verdad. Porque yo decía, yo con todo lo que he pasado, recuerdo que en el 2004 me gradué de mantenimiento general de aeronaves en la Fuerza Aérea. Soy mecánica de avión. El mayor general Trajano Moreta Cuevas, que en ese entonces era mi jefe de migración, él también sabía mi historia y me dijo, ¿qué tú quieres hacer? Y dijo, eso es lo que, bueno, yo pienso que me gusta. Me tocó pues chequear al presidente de la República, Hipólito, en ese entonces, y pues el Señor me ofreció muchas oportunidades verdaderamente. Tengo que agradecerle a Dios por eso. Me dio muchísimas oportunidades. Me dio la oportunidad también de registrarlo en Estados Unidos, o sea, estoy certificada en una de las escuelas principales de Miami, la Joe Baker, el cual pues después en los postreros tiempos va a ser de gran bendición para algunos jóvenes aquí en el país. Amén. Le puedo decir que yo juzgaba como cualquier persona que pasa por ahí, cualquier mujer casada que tiene problemas con su pareja o lo que sea, dice, por mujeres como esa, lo que sea, o sea, juzgaba, verdaderamente juzgaba. Y yo sentía que no debían hacer eso. Pero cuando yo entendí, me entrevisté con una verdaderamente, yo tuve una revelación del Señor y me mostró que las cosas no son como yo pensaba, que ahí había una necesidad primeramente de amor propio, había una necesidad, que había muchas puertas que se cerraban
que ellas, por no tener educación, por no tener un título, como muchísimas jóvenes que pueden, que los padres hacen hasta lo imposible para llevarla a estudiar. Así también hay muchas de ellas que no tuvieron la oportunidad. Y fue la forma más fácil para pues salir a trabajar. De hecho, hay algunas que sí lo hacen porque quieren hacerlo, pero el 90%, se lo puedo decir porque yo he estado hablando con muchas, pues lo hacen por esa razón. Y ahí el Señor me mostró un día, me dice, no juzgue porque a ti no te gusta. No eres prostituta, pero a ti no te gusta que te juzguen en las cosas que tú haces, que en el fondo sabes que están mal. Y yo me sentí como si me hubiesen aplastado, yo me sentí avergonzada. Y llegó el momento donde yo dije, wow, Señor, pero ¿qué yo puedo hacer? Yo no puedo hacer nada porque ya no voy a juzgar más ni nada. Pero el Señor me confrontó. No debemos juzgar, pero si podemos hacer algo en esta vida para no pasar desapercibidos, lo tenemos que hacer. Yanira, ha sido de bendición verdaderamente tenerte con nosotros el día de hoy. El tiempo de verdad que es oro y se va volando. Ya viene un programa que tenemos el compromiso de dejar el espacio. Será hasta una próxima entrega el domingo por el mismo dial. Tenemos unos regalitos. Las llamadas no pudimos tomarlas todas. Saidi, nuestra compañera, estuvo tomando llamadas y anotando. Les haremos llegar los regalitos, las Biblias que tenemos aquí, gracias a la Fundación Mujeres de Poder de Yanira González, nuestra invitada, que habló, que dio su testimonio de poder para edificar a todas las mujeres dominicanas. También tenemos las canastillas. Por favor, escríbanos a través de nuestras redes sociales en Civismo en Acción RD, en Facebook e Instagram, para darle esos detallitos a ustedes, y también seguirnos en YouTube. Yanira, rápidamente, ¿cómo podemos seguir la Fundación Mujeres de Poder? Mujeres de Poder pueden